Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título La idea de persona. Recuerden que en el capítulo anterior, dedicado a la ideología de los derechos humanos, partíamos de esta declaración de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que decía: los derechos humanos no se cuestionan porque hablamos de personas. En ese programa nos centrábamos en la primera parte de esa cita. Por supuesto, los derechos humanos sí se cuestionan, y en el programa de hoy nos centraremos en la segunda parte, la idea de persona, que en modo alguno puede darse por supuesta. Para ello echaremos mano de este libro que imprimo en pantalla, libro titulado El sentido de la vida, donde el filósofo español Gustavo Bueno ofreció en 1996 una reconstrucción de ideas tales como la idea de persona, derechos humanos, libertad, ética, moral, muerte, tolerancia, aborto o eutanasia. Libro que ustedes pueden consultar de forma gratuita en el enlace que incluiré en la caja de descripción de este vídeo. Es muy interesante advertir que las lecciones que ofrecía ese libro, recopiladas de un manual de bachillerato de 1987, estaban dirigidas a la nación en su conjunto, pues la sociedad española de aquellos años mostraba interés por aquellas cuestiones, como así atestiguan las tertulias televisivas o radiofónicas de la época. Antes que ensayos dirigidos a universitarios, estas lecciones estaban orientadas a alumnos del bachillerato superior, es decir, a ese fractal de la sociedad que en breve se iban a convertir en periodistas, ingenieros, profesores, etc. Se trataba, por tanto, de ofrecer a los ciudadanos españoles que recién estrenaban el régimen democrático una doctrina sistemática, un método que aportara a estas cuestiones filosóficas un tratamiento no metafísico, de aportar un sistema que ayudara, en definitiva, a modelar la opinión común desde el rigor y no desde la filosofía espontánea de aquel que cree que en democracia se puede pensar lo que a uno le da la gana sobre cualquier asunto. Señora ministra, ninguna de las ideas anteriormente citadas puede darse por sabida. Ideas como libertad, tolerancia o la propia idea de persona pues tienen una larguísima tradición filosófica y su sentido ni es eterno ni inmutable. Tampoco cabe decir que con la democracia estas ideas hayan alcanzado por fin la plenitud de su significado. No. Fíjese que hasta podría decirse lo contrario. Bueno, me pasa un poquito, pero casi. En capítulos anteriores, por ejemplo, ya señalábamos que es un grave error identificar como sinónimos ética y moral. Tampoco puede darse por sabido lo que sea o deje de ser la persona, porque la idea de persona no es unívoca, es decir, no hay una única teoría, una única idea de persona, sino muchas, y así inicia Gustavo Bueno su lección titulada Individuo y persona. Abrimos comillas. Persona humana no es lo mismo que persona. Ni persona es lo mismo que hombre, como tampoco es lo mismo hombre que ciudadano. Por otro lado, decir persona humana no es una redundancia. La misma etimología de la palabra persona demuestra que es un concepto sobreañadido al concepto de hombre. Un refrán de origen jurídico también lo recuerda: el hombre sostiene muchas personas. Es decir, el hombre sostiene o desempeña muchas máscaras o papeles. Un mismo hombre es empresario y delincuente, es padre y metalúrgico, etc. Persona era, en efecto, la máscara o careta que usaban los actores de la tragedia griega para hablar, personare. Insistimos, por tanto, en que decir persona humana no es una redundancia, porque, por ejemplo, en toda la tradición teológica y filosófica, así como entre las creencias de nuestra cultura y sobre todo en el lenguaje, la idea de personas no humanas está muy presente, especialmente las personas divinas, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también las personas angélicas o diabólicas, incluso los extraterrestres. Por otro lado, también hay seres que son humanos, pero que no son personales, que no podemos llamar personas. Así, el término hombre es un término más genérico o indeterminado que el de persona, pues el término hombre linda con el mundo zoológico. Decimos hombres de las cavernas, pero sería ridículo decir personas de las cavernas. Nadie dice tampoco persona de Neandertal, sino hombre de Neandertal.
Continuaba Gustavo Bueno. Persona es un término más específico que tiene que ver con el mundo civilizado, o si se prefiere, con la constelación de los valores morales, éticos o jurídicos propios de este mundo. Cerramos comillas. Por ello, un bebé recién nacido no es aún persona, lo que no quiere decir en modo alguno que se le pueda asesinar sin más. Lo explicaré más adelante. Por tanto, señora ministra, el proceso de formación de la persona no es un proceso único sobre el que haya un acuerdo general, sino que es un proceso dialéctico en el que hay distintas perspectivas y desarrollos de la idea de persona. Así, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no aceptó suscribir la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, porque consideraba que no recogía aspectos fundamentales para la dignidad de la persona. Y es que también existen distintas concepciones sobre la dignidad de la persona. Por ejemplo, en los países capitalistas suelen destacar los derechos individuales, como las llamadas libertad de expresión o de conciencia, mientras que en los países socialistas suelen destacar los derechos sociales y económicos. Como vemos, se trata de un proceso dialéctico, de un proceso que no es armónico, sino que está basado en el enfrentamiento, incluso en la guerra. Grosso modo, voy a señalar que en su libro El sentido de la vida, Gustavo Bueno presenta una tabla donde aparecen clasificadas 16 teorías distintas sobre la idea de persona, entre otras las de Kant, Santo Tomás, Marx, Nietzsche, Descartes o Hegel. En el ejercicio de clasificación, esto es, en el ejercicio de crítica de estas teorías, Gustavo Bueno distingue en primer lugar las teorías existentes, y después discrimina cuáles sean las más potentes, es decir, aquellas que son capaces de reducir a las otras. De este modo termina descartando todas las posibilidades menos 6 para ofrecer finalmente su propia teoría materialista sobre la persona humana. Desde esta perspectiva materialista, no espiritualista, habría que considerar como mitológica o metafísica cualquier concepción de la persona que subordine su responsabilidad y su libertad al influjo de supuestas personas divinas, angélicas o extraterrestres. Recordemos que hoy día sigue siendo común la creencia en múltiples sujetos no humanos, como musas, dioses, demonios, démones, fantasmas, espíritus extraterrestres, la madre tierra, una conciencia universal, etcétera, etcétera, y que se cree en ellos como aliados o como enemigos de la libertad personal. Nosotros rechazamos este supuesto de entrada, pues desde nuestras coordenadas filosóficas solo cabe considerar la influencia que otras personas o grupos de personas humanas ejercen respecto de nuestra libertad en el proceso mismo de constituirnos como personas. Una de las teorías sobre la idea de persona que Gustavo Bueno analiza es la que sostiene la ideología de los derechos humanos proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y que contempla la condición personal de todos los hombres sin excepción. Como ya explicábamos en el capítulo anterior, dicha declaración sostiene que todos los hombres son personas sin excepción, de ahí el rótulo Declaración Universal de los Derechos Humanos. Presenta, por tanto, a la persona en un sentido universal, intemporal, no evolutivo, como si el atributo persona fuera común a todos los hombres, como si fuera el resultado de una creación ex nihilo y ya estuviera ahí dado, flotando en el vacío ahistórico y apolítico. En este sentido, considera que todos los individuos humanos, cualquiera que sea su raza, su sexo, su nación, su clase social, su cultura o religión, son personas e iguales en cuanto a sus derechos y deberes fundamentales. Pero claro, el problema es que esto no es verdad. Los hombres no nacen libres e iguales en dignidad. Los individuos indiferenciados a los que se refiere la ONU no existen. De hecho, ninguna persona se identifica con un sujeto universal, entre otras cosas porque no hay un arquetipo único de persona. El sujeto personal pertenece necesariamente a un grupo social y no a otro, pertenece a un ciclo cultural, a una clase social, es de una raza y no de otra, habla una lengua y no otra, es un ciudadano ligado a un estado concreto y no solo un hombre, así, en abstracto.
Además, es erróneo suponer que un individuo indiferenciado pueda alcanzar características propias, características personales por sí solo. Hay que partir de las características individuales, de la idiosincrasia o del contexto, que puede ser familiar, social, histórico, etc., en el que dichas características se producen para medir así el grado de desarrollo de las transformaciones que experimenta el individuo al convertirse en persona. No es lo mismo hacerse persona partiendo de un contexto muy desfavorable, un contexto de marginación, maltratos, pobreza, falta de escuelas, etc., que partir de un contexto muy favorecedor. El hecho de que las personas se formen en un contexto determinado y no en otro marca nuestros proyectos, condiciona para bien o para mal la formación de nuestra personalidad. Dicho en otras palabras y recordando también lo que tratábamos en el capítulo anterior, un recién nacido tendrá derechos gracias a que nace en una sociedad concreta, que se los dará. Pues dicho niño fuera de la sociedad nunca llegaría a ser persona, sino un sujeto similar a una bestia, si es que sobrevive. El mito de Tarzán es eso, un mito. Un Homo sapiens que viviera aislado en la selva no sería ni un ser humano, ni un ser libre, ni podría alcanzar el grado de persona. De cara a la Declaración de 1948 hay que decir, por tanto, que no cabe un sujeto de la historia en abstracto, sino desde la política real, porque solo en un grupo concreto de personas se puede hacer uno persona, no en un supuesto estado universal o en la humanidad. Por eso mismo siempre habrá maneras distintas de ser persona, maneras que se cruzarán formando una gran diversidad e incluso tipos de persona incompatibles entre sí. El materialismo filosófico, por tanto, sostiene que la persona humana brota históricamente en el seno de un conjunto social determinado por una cultura concreta, por un lenguaje concreto, por unas condiciones políticas, económicas, artísticas, religiosas o educativas concretas. Esto es, que la conexión entre el individuo humano y su personalidad solo puede entenderse como un proceso histórico-cultural y que solo se pueden conformar personas en una sociedad de personas. Es muy difícil que un niño abandonado o malcriado llegue a formarse como persona, o que un niño que se desarrolla en la miseria o en una sociedad de corruptos y desalmados llegue a ser persona. Ese es el núcleo del problema que plantea la novela Marianela de Benito Pérez Galdós, tesis que desarrollaré en una conferencia a mediados de este mes de julio. En resumidas cuentas, el individuo humano nace, mientras que la persona humana se hace. Gustavo Bueno recuerda asimismo que la idea actual de persona tiene una génesis cristiana, aunque incorpora otras tradiciones anteriores y posteriores. En efecto, la idea de persona parte del prosopon griego, la máscara, pero experimenta un desarrollo filosófico definitivo con la teología trinitaria del cristianismo, sobre todo a partir de los concilios de Nicea y Éfeso, donde se discutió el problema de la naturaleza de Cristo, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cristianismo, a diferencia del islamismo, el hombre fue elegido entre todas las criaturas por encima de los serafines, los querubines, etc. Dios Cristo se hizo hombre, no ángel. Según algunos autores, tal elección provocó la envidia de los ángeles, motivo por el que Lucifer se rebeló contra Dios y tentó a Eva en el paraíso terrenal. Esto permite atribuir a la teología trinitaria cristiana un significado marcadamente antrópico, antropocéntrico. A este respecto conviene recordar que el cristianismo está en la base de toda la filosofía política moderna. Por ejemplo, la idea de individuo con capacidad soberana que pacta con los demás, idea que dio origen a la Revolución Francesa y a la democracia moderna, es de estirpe cristiana, no griega.
Pero sigamos, el materialismo filosófico mantiene que el hombre por sí mismo, fuera de su contorno social, político o cultural determinado, es ininteligible. Sin las otras personas no puede haber persona. De ahí la distinción fundamental entre hombre o individuo y persona. Hombre o individuo y persona. Empecemos, por tanto, haciendo esta primera precisión. En nuestras sociedades del presente, de tradición católica y regidas por democracias de mercado pletórico, las personas son distinguidas jurídica y moralmente de los animales y de las cosas. En otros modos de producción, sin embargo, los esclavos o los siervos eran computados como animales, y de hecho, en la teoría clásica del capitalismo, los obreros figuran como capital variable. Por otro lado, tanto el filósofo español del siglo XVI Gómez Pereira como Descartes, que asimiló sus ideas sin citarlo, consideraron que los animales ni siquiera eran seres animados, sino máquinas. En los países de influencia protestante, sin embargo, los animales han sido tratados casi como si fueran personas, y esa tradición ha ido filtrándose poco a poco en nuestras sociedades de filiación católica. Una vez hecha esta distinción, observamos que el problema filosófico principal es el problema de la conexión entre el concepto de hombre o individuo humano y el concepto de persona. Si son distintos, ¿qué conexión hay entre la persona y el hombre o individuo humano? ¿Habrá que hablar de un proceso de transformación del hombre en persona? ¿O habrá que decir que la persona se forma a la vez que el hombre? ¿Acaso la persona es anterior al hombre en el sentido de la metempsicosis, de la transmigración de las almas? Tal y como ya hemos advertido, el individuo humano nace, mientras que la persona humana se hace. Entonces, ¿qué es la persona? Bueno, pues la persona puede ser considerada como una institución en virtud de la cual un individuo humano es declarado sujeto de derechos y de obligaciones, digno de respeto. Este individuo podrá ser constituido realmente como persona cuando maduren las relaciones sociales y jurídicas precisas. Por eso a los niños no se les considera sujetos de pleno derecho, porque no son plenamente responsables de sus actos. Es decir, la persona no es simplemente un ser natural, sino un deber ser moral. Mejor dicho, su ser es su deber ser. Dicho de forma más sencilla, ser persona es estar obligado a cumplir deberes frente a otras personas, es tener la facultad de reclamar derechos frente a terceros, y es ser capaz de participar en la conformación de otras personas. Pero ni un niño, ni un perro, ni un chimpancé pueden cumplir estas condiciones. No pueden cumplir deberes, ni negociar derechos, no pueden asumir responsabilidades. Razón por la que ni los niños ni los animales pueden ser consideradas personas. En principio, la condición de persona confiere al individuo la capacidad de gobernar los motores etológicos o psicológicos que actúan a nivel individual, tales como el temor, el odio, la envidia, la soberbia, el egoísmo estrecho, etc. Es decir, de controlar las pasiones y los instintos. Los sujetos que hacen lo que les da la gana no son libres, sino esclavos de sus caprichos y de sus pasiones, y se parecen mucho a los niños que buscan satisfacciones inmediatas por cada acto que realizan, en vez de esperar los frutos y las consecuencias de su actuación a más largo plazo. Por otro lado, ¿puede considerarse persona a un asesino múltiple, a un violador que se deja arrastrar por múltiples estímulos y pasiones? ¿Y un pederasta, qué grado de persona tiene? Remito de nuevo a la lectura de este libro de Gustavo Bueno, donde se tratan estos temas con amplitud, y recuerdo que es de libre acceso en internet y que abajo en el cuadro de descripción de YouTube he dejado el enlace.
El hombre adulto se diferencia del niño o del chimpancé, además y entre otras cosas, por la capacidad programadora a largo plazo de la conducta. Pero ser persona no es solo estar en disposición de hacer planes y programas propios, sino que tiene que poder penetrar en el entendimiento de los planes y programas a corto o largo plazo de otras personas. Por ejemplo, para formar un matrimonio es imprescindible coordinar proyectos comunes a largo plazo. Pero también debe ser capaz de penetrar en los planes y programas que son incompatibles con los propios. Aquellos cuyo enfrentamiento implica convivencia violenta y no solamente convivencia pacífica. Matrimonios mal allegados, personas incompatibles, grupos enfrentados, etc. Por tanto, la persona solo se constituye como tal a través de proyectos racionales y asimilados personalmente. Pero como ya hemos dicho, no todos los proyectos son compatibles entre sí. Incluso pueden darse enfrentamientos que supongan poner en juego, poner en riesgo la propia vida. Dicho en otras palabras, la formación de la persona es un proceso dialéctico, no un proceso armónico, ni pacífico, ni necesariamente amistoso. Las concepciones neutralistas, como las del filósofo Habermas, suelen ocultar estos conflictos objetivos, presuponiendo un armonismo optimista según el cual hay por naturaleza un fondo bueno en todos los hombres, un fondo que se puede sacar a flote gracias a un simple diálogo concienciador. Pero eso es mucho suponer. Ante una dialéctica de proyectos distintos, no siempre cabe el recurso de la palabra, del diálogo, sobre todo si las contradicciones son radicales e insalvables. Con quien te va a matar no cabe mucho diálogo, y hay que oponerle violentamente si cabe una fuerza lo más racional posible. Pero fuerza, no diálogo, ni palabritas, ni palmaditas en la espalda, ni sonrisas, ni arcoíris. Esto vale también para el vergonzoso asunto de los indultos a los promotores del golpe al Estado perpetrado en Cataluña en 2017. Señores dialogantes, el proyecto de una república independiente de Cataluña es incompatible con la nación española, y aplicar ahí el diálogo o los indultos solo tiene un nombre: traición o delito de lesa patria, sobre todo porque los indultados repiten por activa y por pasiva que lo volverán a hacer. Para ir cerrando el capítulo de hoy, hagamos un breve resumen de lo expuesto hasta ahora con un par de indicaciones finales. Entonces, empezamos. 1. A lo largo de la historia, no todos los hombres han sido considerados como personas, y las personas son muy posteriores a los hombres, aunque hoy día extensionalmente se diga que todo hombre es una persona. 2. El proceso de formación de las personas es histórico, no biológico, y es transcultural. No se reduce a una cultura concreta y surge de la confluencia de culturas diferentes. 3. Es poco riguroso todo intento de definir al hombre por alguna característica permanente o global, tal como la libertad, la autorreflexión o conciencia, la moralidad, el bipedismo, la obtención del fuego, etc. Por eso mismo es acrítico ver en alguna de estas características la causa del origen o formación de la persona. 4. El concepto que nos permite definir más acertadamente la persona es el de ceremonia, que es una parte de la praxis propiamente humana frente a la praxis de los animales, que poseen rituales, por ejemplo, de cortejo, apareamiento, lucha, etc., pero no ceremonias. 5. La vida de las personas no podría entenderse sin normas éticas y morales. 6. Aquello que antropológicamente se conoce como proceso de hominización no puede confundirse con el proceso de constitución de la persona humana. Las bandas o tribus, incluso del Neolítico, que han desarrollado un tipo de vida o de cultura inequívocamente humana, no pueden, sin embargo, considerarse como sociedades de personas. La sociedad de personas requiere no ya una cultura desarrollada, sino una civilización.
7. Propiamente, la persona humana implica la ciudad, la civilización. Solo en la ciudad cabe la escritura, al margen de la cual pues es imposible el derecho, como sistema de normas que pueden regir desprendidas de la subjetividad individual del patriarca, el jefe o sacerdote que las promulgó. 8. A través del derecho, la persona no depende de los caprichos de un individuo que dirige su vida o que le esclaviza incluso, sino que se abre la posibilidad de la libertad para. 9. El sujeto individual se define por sus intereses propios y entre ellos pues cuenta el interés que le mueve a diferenciarse de los demás, aun cuando estos pues sean tan personas como él mismo. Y 10. Esta misma búsqueda de diferenciación implica que la formación de la persona es un proceso dialéctico, no armónico, ni pacífico, ni amistoso, sino muchas veces conflictivo, altamente conflictivo. Y bueno, hasta aquí este capítulo que he dedicado a analizar brevemente la idea de persona. Espero que os haya interesado y os recuerdo también que dejo en la caja de descripción de YouTube el enlace de acceso gratuito a la lectura de este libro de Gustavo Bueno, El sentido de la vida. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los mecenas de este canal, de Fortunata y Jacinta. No olvidéis comprobar pues las notificaciones, la campanita, la suscripción, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!